Comenzamos en el día de hoy con una de las lecciones fundamentales de nuestro curso taller online sobre finanzas en la práctica, que es el flujo de caja. Es una de las herramientas fundamentales. Y ya le expliqué el por qué es una herramienta fundamental para las pequeñas empresas. La razón principalmente es que la gran mayoría de las empresas pequeñas, ya sea del país o del exterior, no tienen una estructura de funcionarios suficiente para poder llevar una buena contabilidad. Una buena contabilidad implica tener balances, tener estado de resultados y flujo de caja. Pero si no tenemos funcionarios suficientes, obtenemos informaciones muchas veces atrasadas, muchas veces incompletas, y eso hace que esas informaciones sobre balance y estado de resultados prácticamente no tienen utilidad para la gestión financiera de una empresa. Y como sabemos, el flujo de caja no es más que una imagen de las entradas y salidas de dinero de una empresa. Hacer el control diario de cuentas, por ejemplo, el anotar las entradas y salidas en un cuadernito tipo universitario, no sirve de nada si no podemos hacer un análisis de las cuentas. De nada sirve registrar uno a uno si no podemos, por ejemplo, ver cuáles son los gastos más representativos, ver las posibles causas del déficit de caja. Si la empresa está teniendo superávit o déficit de caja, si podemos ir a una entidad financiera y asumir un nuevo préstamo y tenemos la posibilidad de decir que podemos pagarlo. Si vamos a tener holgura o aprieto de caja en los próximos días o meses. O tal vez la parte más sofisticada, hacer la planificación financiera en el mediano plazo. O sea, hacer la proyección de las ventas y los gastos, ya sea variables y fijos, e inversiones para el futuro, para 4 a 6 meses o un año. Eso no implica hacer la proyección de cuentas por cobrar y a pagar. Eso no es planificación financiera. Es solamente prever lo que va a entrar y a pagar en el corto plazo. Consecuentemente, objetivos del flujo de caja vienen a ser, en primer lugar, visualizar la planificación financiera en el mediano plazo, o sea, las entradas y salidas en las diferentes categorías y cuentas del plan de cuentas. Verificar si la empresa va a tener holgura o aprieto de caja. Si vamos a poder cumplir con los compromisos con los bancos. Si vamos a tener superávit o déficit de caja. Ver las causas de ese déficit de caja. ¿Dónde está? Hay algunos gastos que son incomunes que podemos reducir su monto y de esa forma reducir el déficit. Bueno, y lo más importante, en base a esta información financiera tenemos que hacer el análisis financiero. O sea, solamente hacer registro de entradas y salidas de dinero no es es solamente control financiero, pero de nada sirve para el análisis financiero. Lo más importante es hacer el registro de las entradas y salidas de dinero
y en base a eso tomar decisiones en cuanto a los puntos mencionados acá. Bueno, para entenderlo mejor, ya que es mejor ir directo, para entenderlo mejor, esto es una, ¿cómo se dice? Una fotografía obtenida de nuestro software de flujo de caja. Aquí entonces, como mencionábamos, los 5 conceptos que manejamos, ¿verdad?, en el plan de cuenta y que debemos entenderlo muy bien, viene a ser, en primer lugar, están los ingresos de ventas. Esto puede ser ingresos por productos e ingresos por servicios, dependiendo del tipo de empresa en que estamos. Y aquí ven ustedes que 3.1 viene a ser la cuenta madre. Después viene directamente los gastos o costos variables. Aquí es el 4.1, es el costo tributario. 4.2, costos con proveedores. Con el proveedor 2, costos por comisiones. 4.4 y 4.5, otros costos. Estos pueden variar. Esto podemos adaptarlo a la empresa en particular. Y de la resta de ingresos por ventas en dinero, con los costos variables en dinero, obtenemos lo que se llama margen de contribución. Esta margen de contribución, como mencionábamos ya anteriormente, es diferente del margen de contribución que se utiliza en la contabilidad, ya que aquí solamente estamos considerando dinero que entra y dinero que sale. Sin embargo, en la contabilidad que utiliza el sistema de lo devengado, ingresos por venta vienen a ser ingresos ya sea en dinero o a plazo. Por solo hecho de realizar las ventas ya tenemos el ingreso por venta independientemente del cobro. También los gastos variables, independientemente de incurrir en esos costos variables, independientemente del pago, nosotros ya consideramos como costos variables. Vale también para los costos fijos. Aquí tenemos las diferentes categorías de costos fijos. Gastos por transportes, o sea, podemos, por ejemplo, si es una consultora, tener pasajes, combustible de estacionamiento, otros gastos de transporte. Gastos de alimentación de nuestros consultores, gastos financieros, la tarifa bancaria, tarifa operativa de tarjetas, intereses bancarios y otros gastos financieros. Esto es diferente de las transacciones no operacionales. Esto se refiere a gastos financieros para poder ofrecer el servicio. Esto es diferente de las salidas no operacionales. Estamos hablando aquí de gastos por tarifas bancarias en que nosotros incurrimos directamente en ofrecer, en vender o ofrecer el servicio. Esto hay que atenderlo muy bien, ¿verdad? En la práctica poder diferenciarlo bien, los gastos financieros fijos de los gastos no operacionales, con las salidas no operacionales. Esto es un punto que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tenemos gastos de personal. Lógicamente acá tenemos que mencionar el salario de los funcionarios. Y una cosa muy importante que vimos ya en las primeras lecciones, que es el salario de los socios. Ahí vimos que era necesario que los socios, como cualquier funcionario, tengan un sueldo. No ir a la empresa, y como es suya la empresa, retirar el dinero para gastos de personal. Eso es en el negocio. Eso es como si fuera a utilizar a la empresa como un cajero electrónico.
El socio debe tener un salario como cualquier funcionario y debe vivir de ese salario. O sea, tiene la parte de IPS, lógicamente. IPS para los funcionarios, muchas veces tenemos que prever la parte de indemnizaciones y otros gastos con personal. Aquí el IPS viene a ser la parte de aporte patronal. Bueno, es importante entonces esto, los gastos de personal, los gastos con servicios de tercero, al contador, al abogado y otros gastos de terceros. Estos son gastos fijos. Lo importante es, aquí como mencionamos anteriormente, principalmente en los gastos financieros, hacer una buena distinción de lo que es salidas no operativas con las salidas, con los gastos financieros que están dentro de los gastos fijos. Después tenemos otro gasto, además tenemos los gastos de mantenimiento de equipos, los gastos administrativos. Si nosotros, como ven ustedes acá, del margen de contribución le restamos estos gastos fijos, vamos a tener un resultado que podemos llamar superávit o déficit de caja antes de inversiones. A los empresarios les gusta llamar esto como ganancia antes de inversiones, ganancia operacional antes de inversiones. Esta cuestión de superávit o déficit es muy académico, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos, tenemos que ver acá cuánto sobró de mi margen de contribuciones que utilicé para gastos fijos. ¿Cuánto sobró? El margen de contribución, como su nombre dice, se utiliza para cubrir los gastos fijos, o se contribuye a los gastos fijos, contribuye a las inversiones. Ya vimos también que es la cuarta categoría de cuenta y que se refiere a gastos que se hace y que no se refiere al día a día, pero se realiza esos gastos para poder mejorar la rentabilidad de la empresa, o sea, capacitar desde el punto de vista de desarrollo empresarial, por ejemplo, la capacitación de los funcionarios para poder venderlo mejor, o directamente contratar a una consultoría, ya sea una consultoría de marketing o una consultoría de financiera para mejorar la parte de gestión financiera. Las inversiones en bienes materiales, compra de equipos, compras de equipos informáticos. Entonces, estos son inversiones. Se realiza si uno tiene dinero y su objetivo básicamente es para mejorar el retorno de la empresa. Y lo más importante aquí está bien hacer las inversiones de marketing. En papelerías, con la agencia de publicidad, en nuestro sitio, la propaganda a través de internet. Esto está muy en boga ahora. La gran mayoría de las empresas ya recurre a través de una promoción por intermedio de internet, email, promociones de sitios, y con eso trata de venderlo más. Y ahí tenemos, lógicamente, como resultado la ganancia operacional de la empresa. Esa es la información más importante para una empresa. Aquí, lógicamente, lo ideal sería que este resultado sea positivo. Solamente en casos muy excepcionales y por un periodo muy corto esto puede ser negativo. Si esto se alarga en el tiempo, la empresa está ya tildado a la quiebra. Entonces, esto solamente en casos de muy corto plazo y excepcionales. Es negativo. Siempre debe ser positivo. Lo único que podemos dejar aquí hacer es no invertir. En este caso, si no invertimos, lógicamente, vamos a tener una ganancia
antes de inversiones, que tiene que ser positivo en todos los casos, porque esto es el resultado de una empresa de vender, llevar en cuenta los costos variables y los gastos fijos. Entonces, por último, tenemos en el flujo de caja las entradas y salidas no operacionales. Tenemos las entradas no operacionales como entradas con las inversiones que realiza un tercero, entradas con préstamos, entradas de dinero de socios y otras entradas no operacionales. Y como salida tenemos el pago sobre las inversiones, el pago a los préstamos, el pago a los socios en concepto de dividendos y otros pagos no operacionales. Normalmente, cuando hablamos de socios, el capital ya no se devuelve, ¿verdad? Eso ya queda en la empresa. Lo único que se hace es el pago de dividendos. Y este viene a ser la ganancia neta. Pero como me le mencioné en esta presentación, la información más importante es la ganancia operacional, ya llevando en cuenta las inversiones, y que se espera que sea positivo, y si es negativo debe ser un aspecto bien coyuntural. Bueno, esto nosotros podemos ver en nuestro software. Está solo los efectos de repasar. Acá tenemos, en el tilde la parte de flujo de caja. Como les mencioné, este software está en portugués, pero los títulos, pero las cuentas, como ven ustedes acá, son en español, guaraní. Entonces, solamente hay que aprender algunos nombres, ¿verdad? Receita, facturamento se refiere a los ingresos. Aprender eso no cuesta, no es mucho. Flujo de caja ya es prácticamente similar a flujo de caja. Entonces acá están las ventas. Esta sería una empresa típica comercial, ya que para registrar que tiene varios productos, ¿verdad? Entonces para registrar los ingresos se lleva en cuenta la venta en dinero, la venta en tarjeta, puede ser también la venta a través de otras herramientas, como sería de facturas. Aquí en otros países tiene otro nombre, acá nosotros le llamamos venta a través de factura, ¿verdad? Tenemos también, puede ser venta en tarjetas de débito, etc. Cuando es venta en cheque ya es dinero, ¿verdad? Entonces esto se registra como dinero. Bueno, después de eso, después de la receta, entonces viene a los gastos variables en el punto 3.2. Esto, como mencionábamos, esto ya viene en forma automática. Nosotros vamos a ver cuando analizamos el libro diario, nosotros vamos a ver que ahí es lo que se trabaja, como se dice, ¿verdad? Ahí se hace el registro de las entradas y salidas. Y esto ya sale en forma automática. El flujo de caja es un producto automático. Es decir, y todo depende del plan de cuenta, como mencionamos, ¿verdad? Los costos variables, después vienen los gastos fijos. Aquí también hay otro nombre un poco diferente, que es la despesa fija. En este caso son los gastos fijos, pero las cuentas ya están en español, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Por último tenemos las inversiones, le llaman investimento también. Está un nombre muy parecido a las inversiones, se llama investimento, pero las cuentas, como mencioné, ya están en español. Y por último tenemos
las entradas no operacionales y la salida no operacional. Esto, como le mencioné, ¿verdad? Una vez que uno realiza el registro en el libro diario, esto es como sale automáticamente con un solo clic. Es por eso que en los primeros días del mes siguiente, el día 1, si nosotros tenemos al día nuestro libro diario, nosotros podemos obtener todas estas informaciones con un solo clic, abriendo la cuenta, ¿verdad? Podemos tener el flujo de caja diario, podemos tener ya el planeamiento financiero, podemos tener el análisis del flujo de caja, podemos tener gráficos y el detalle de cuentas a pagar y a recibir. Y podemos hacer lo más importante, el análisis del flujo de caja. Esto vamos a ir viendo ahí en lecciones posteriores, para no agotar todo eso en una sola vez. Entonces, acá lo importante es, volviendo a nuestra presentación, y para ir terminando, entonces, este es lo que se llama estructura perfecta del flujo de caja. Esto no se ve en la gran mayoría de los sistemas que están en el mercado. Tenemos la entrada, que en este caso el ingreso por venta, menos costos variables, que es en dinero también. En este caso no es la compra de la mercadería, sino el pago a los proveedores. Tenemos, que es igual, restando las entradas, los costos variables, tenemos el margen de contribución. O sea, contribución para la cobertura de gastos fijos e inversiones. Y aquí tenemos algunos resultados. El primer resultado es el margen de contribución. Esto, lógicamente, esto debe ser positivo. Si es negativo, nosotros ya estamos fracasando. ¿Qué implica si esto es negativo? A medida que vendemos, estamos perdiendo más. Entonces no puede ser esto. Esto tiene que ser positivo. El resultado operacional, después le restamos los gastos fijos, el resultado operacional, esto también tiene que ser positivo. Solamente en algunos casos, por un periodo muy corto, se puede mantener negativo y hacer las correcciones necesarias en los gastos fijos para transformarlo en positivo. Después vienen las inversiones, restando las inversiones. Esto, lógicamente, se llama el resultado operacional neto. Esta es la información más importante. Todo esto, como ven ustedes, son movimientos operacionales. Y esto debe ser positivo, solamente en casos excepcionales negativos y en corto periodo de plazo. Y por último, tenemos las transacciones no operacionales. Como resultado final, el neto. Si nos encontramos una empresa muy endeudada, con problemas financieros, lógicamente, a pesar de tener un resultado operacional neto, ese resultado operacional, ese resultado neto puede ser negativo, porque tiene mucha salida de pago de préstamos, de intereses. Entonces, eso le puede llevar a un resultado neto negativo. La empresa, en sus operaciones, obtiene informaciones, resultados positivos, pero como consecuencia de sus operaciones negativas, por el hecho de estar muy endeudado, eso se transforma en información, una empresa con resultados negativos. Esto es lo muy importante de esta estructura, ¿verdad? Porque rápidamente, con solo dar un clic, uno ya puede determinar si la empresa, en dónde está el problema. El problema está en el margen de contribución, si es muy baja. O el problema está en el resultado operacional, va a implicar que tiene gastos fijos muy altos.
o el problema está en el resultado operacional neto, o está en las inversiones. O directamente el problema está en las operaciones no operacionales, una empresa muy endeudada. Entonces podemos encontrarnos diferentes situaciones. Entonces es importante, le recalco de nuevo, ¿verdad?, de entender bien estos conceptos de ingresos por venta, gastos variables, gastos fijos, inversiones y actividades no operacionales. Entender bien los conceptos, ya que de eso depende una buena estructura del plan de cuenta y como consecuencia, como vemos acá, el flujo de caja también va a tener una buena estructura. Con esto entonces terminamos esta lección. Ya vieron ustedes un pantallazo al plan de cuenta. Y como le mencioné, ¿verdad?, como resumen final de esta presentación, el único trabajo que vamos a hacer, dos trabajos vamos a hacer nosotros. Primeramente, estructurar el plan de cuentas. Y ahí tenemos la gran ventaja de que la parte que no va a variar son los gastos fijos, inversiones y transacciones no operacionales. Esas son informaciones que se presentan en todas las empresas y prácticamente son similares. Solamente vamos a hacer ajustes. La parte donde más modificaciones vamos a introducir viene a ser en los ingresos por ventas y los gastos variables. Ahí vamos a introducir algunas más modificaciones, ¿verdad? Y ahí lo que vamos a trabajar más. Por eso es que este trabajo de ajustar el plan de cuenta no debe llevar más de 15 minutos o media hora, a más tardar. Pero, ¿qué implica eso? Que estamos manejando bien los conceptos, los 5 conceptos mencionados. Bueno, entonces vamos a ir viendo, haciendo otras presentaciones referentes a nuestro curso. Gracias, señores. Después de escuchar la presentación, voy a presentar el producto que podría dar solución a los puntos cuestionados. Es la consultoría financiera para pequeñas empresas. Esto, lógicamente, esta consultoría va dirigida a empresarios de pymes, emprendedores, profesionales autónomos y consultores. Lo que se busca aquí es, con esta consultoría, es estructurar las finanzas de una empresa. O sea, ordenar el flujo de caja de la empresa y así poder calcular o determinar ganancia en dinero y crecer. Es para pequeña empresa. Un estudio de SEBRAE, que es la institución de capacitación de pequeñas empresas en el Brasil, muestra que los empresarios y emprendedores tienen dos áreas de preocupación en cuanto a las finanzas. La primera es saber si la empresa está ganando o perdiendo dinero. Y la segunda es si va a tener recursos financieros para atender sus compromisos financieros. Bueno, conforme investigaciones realizadas, principalmente en el Brasil, encontramos que las finanzas estudiadas en las universidades, los MBA, son para grandes empresas o mediana tendiendo a grandes.
ya que precisa para su implementación de recursos financieros, personal y esas cosas hace falta en una pequeña empresa. Lo máximo que tiene una pequeña empresa es tener una contabilidad fiscal. Consecuentemente, la finanza de las grandes empresas no se aplican a las pequeñas empresas. Y más aún, la cosa se complica teniendo en cuenta que el 99% de las empresas de cualquier país latinoamericano son micro, pequeñas empresas. Es decir, las medianas o grandes empresas podemos contar con los dedos. Consecuentemente, es importante decir a los jóvenes que ellos, que la mayoría, van a trabajar en micro, pequeñas empresas. Y eso, lamentablemente, las universidades nos cuentan, nos dice a la gente. Consecuentemente, es una realidad. Para poder combatir esto, nosotros en nuestro Instituto de Best Practices creamos una serie de seminarios semanales como esta para tratar de explicar las finanzas de la pequeña empresa. Ustedes pueden encontrar centenares de seminarios en YouTube, en el canal de Juan Báez Ibarra. Con solo ir al YouTube y en el canal de Juan Báez Ibarra, entonces pueden encontrar muchísimos seminarios. Algunos son cortos y otros largos como lo que editamos hoy. Y voy a seguir tratando de explicar cómo funciona la consultoría financiera para pequeñas empresas. Y nosotros en nuestro instituto tratamos de, a través de la experiencia, tanto nuestra como de consultores del Brasil principalmente, a crear un método para estructurar las finanzas de una empresa. ¿Qué significa estructurar las finanzas de una empresa? Obtener una información ordenada de las entradas y salidas de la empresa. Eso es estructurar. Lógicamente, para obtener una información estructurada de una pequeña empresa, también debemos meter mano, como se dice, en la elaboración del plan de cuenta para obtener el flujo de caja. Y la pregunta que nos hacemos muchas veces, o lo que hacen nuestros clientes, si participo de la consultoría, ¿qué voy a ganar? ¿Cuál es el resultado que voy a obtener? Es la pregunta constante que hacen las personas que se involucran o participan en los seminarios y también en la consultoría. Consecuentemente, como mencionamos, el Instituto de Best Practices va a permitir objetiva, teniendo en cuenta que se destina a pequeñas empresas, olvidarse de la contabilidad. La contabilidad sirve solamente para grandes empresas. Y utilizar una información que todo empresario puede tener, que es el flujo de caja. Pero un flujo de caja ordenado, no es lo que
normalmente encontramos en los libros, donde hay un saldo inicial más la entrada menos la salida y un saldo final. Eso no sirve para nada. O un flujo de caja que no está ordenado. Ordenado tanto, principalmente en lo que respecta a los gastos. A través de un flujo de caja nosotros podemos, de un vistazo, determinar el punto crítico vital o problema de la empresa. Y así, eso nos permite el análisis de los números. Y de tal forma a siempre ganar y crecer. Hay que partir de la base que el empresario no busca que su empresa sobreviva y mucho más que no crezca. Quiere ganar dinero y crecer. Bueno, esto es parte de lo que vimos en los varios seminarios que dictamos semanalmente, que la gestión del dinero o la gestión financiera tiene una parte que se llama control financiero, o sea, registrar las entradas y salidas de dinero, centavo por centavo. Y otra parte que es el análisis los análisis financieros. No es el análisis contable que estudiamos en la facultad, no. El análisis financiero del flujo de caja. O sea, conocer a través de la gestión financiera o del dinero los números de la empresa. En síntesis, está ganando o perdiendo dinero. Increíble esto que, conforme estudio realizado en el Brasil, el 60% de los pequeños empresarios administran su negocio y no saben si están ganando o perdiendo dinero. Eso es una cosa que se contrapone a cualquier sentido común. Ustedes trabajarían en una empresa sin salario, sin recibir salario. Nadie trabajaría, ¿verdad? Y sin embargo, el pequeño empresario lleva su empresa sin saber si está ganando o perdiendo. Bueno, ¿cómo funciona esta consultoría? Lógicamente, el problema que se presenta en la consultoría financiera tradicional, o sea, cara a cara o presencial, es el costo. Debe contratar un consultor que tiene muchos conocimientos y consecuentemente debe pagar mucho dinero. Y conforme al estudio que nosotros hicimos, vemos que en la consultoría las cosas se repiten. Es decir, no hace falta hacer 7 viajes presenciales y entrevistar al consultor. Lo que hace falta es transformar esas visitas presenciales en videos reuniones, pero que tengan un carácter de que sirva para crear el sistema de gestión financiera. Los videos reuniones son videos grabados que demuestran al empresario el paso a paso que necesita para construir su sistema de control financiero.
Y a través de 7 reuniones semanales, o sea, se le remite 7 videos en forma semanal y que nos lleva a durar más de 1 hora, nosotros reemplazamos esa visita presencial. Y esto lógicamente, permite utilizar mejor el tiempo del consultor que es caro porque necesita mucha experiencia, muchos estudios. Bueno, ¿cómo se hace esto? A través de 7 videos reuniones semanales. Aquí tenemos un intento de un cronograma de esas reuniones. En la primera semana se le remite un lunes el video grabado donde se le explica para qué sirve la gestión financiera, el objetivo de una gestión financiera. Aquí nosotros destacamos ya que ese objetivo financiero debe permitir ganar dinero y crecer. Por otro lado, también obtener recursos financieros para pagar las cuentas en los bancos. Básicamente eso. En la segunda reunión le enviamos el plan de cuenta, un video sobre plan de cuenta, acompañado ya del programa de control financiero. Y ahí ya en menos de 15 minutos, con la ayuda del consultor, ya se elabora el plan de cuenta de la empresa. 15 minutos. Ya que la gran mayoría de las empresas tienen la misma estructura, solamente cambiar algunas cosas, adaptar algunas cosas y ya tenemos. Después, la tercera semana se hace lo que se llama control financiero. Es aquí donde trabaja el empresario para registrar todas las entradas y salidas. Pero en este caso, en la herramienta que nosotros le remitimos ya en la segunda semana. Lógicamente, para poder registrar entrada y salida muchas veces se sigue un proceso de entrada y salida, que hay que conocerlo. Debemos también registrar las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar si realizamos ventas a crédito. Con esto ya tenemos totalmente el contenido desarrollado para el sistema de control financiero. Vamos a usar, y ahí ya tenemos, con un clic, ya tenemos el flujo de caja. En este caso, preferimos usar el flujo de caja mensual, por más de que cada día podemos obtener el flujo de caja. Lo que tiene mayor información es el flujo de caja mensual y hacer el análisis financiero. Y eso, lógicamente, repetimos mes a mes este análisis financiero. O sea, la empresa hace la registración, obtiene el flujo de caja y a partir de ahí hace el análisis financiero con nuestra ayuda. Nos remite a nosotros su análisis financiero por email y juntos analizamos. Y le vamos incorporando algunas herramientas adicionales, porque él querrá saber cuánto vender para alcanzar el punto de equilibrio. Querrá saber cuánto vender para poder obtener una determinada ganancia sobre los ingresos. Querrá saber qué pasa si comienzo a aumentar precio
aumentar la cantidad vendida, a reducir costos variables, a reducir costos fijos con mi ganancia. ¿Cuál es el efecto? Ahí tenemos lo que se llama turbinador de ganancia. Bueno, lógicamente esto es parte ya del curso, ¿verdad? Y como ven ustedes, en una presentación sobre el proyecto estoy presentando cosas que tiene valor para el empresario. Esto no es puramente promoción. Aquí estamos llevando ya, además del curso, además de la presentación anterior que hicimos, estamos llevando algunos conceptos ya masticados. Bueno, la idea es, usted asiste a la reunión, o sea, al video grabado, que es corto, ejecuta las tareas encomendadas. Y si tiene algunas preguntas, ahí está el consultor que le va a responder las dudas y pasa al siguiente punto. O sea, vamos a suponer que le remitamos lo más práctico posible el material sobre plan de cuenta. Ustedes reciben ese material, reciben el software y ya con una estructura predefinida de las entradas y salidas. Hacen las consultas y si no hay problema, entonces ya eso pasa a ser una herramienta de trabajo para llevarla a cabo lo que se llama control financiero o registrar las entradas y salidas. Consecuentemente, como mencioné, eso lleva 7 semanas o menos inclusive. Ya en la quinta semana uno ya tiene casi por completo todos los elementos para elaborar el flujo de caja. Llegado a fin de mes, ya tenemos registrado todas las entradas y salidas y ya en forma automática tenemos el flujo de caja estructurado. Lógicamente, después de las 7 semanas debemos seguir una rutina, ¿verdad? Seguir la misma rutina. Registrar las operaciones y sacar el flujo de caja y analizar. Y eso lo hacemos durante 6 semanas, 6 meses. Y durante 6 meses también analizamos conjuntamente con el empresario o un representante del empresario. A mí me gustaría que participara el propio empresario. Y después, con el tiempo, delegar eso a personas que tienen más tiempo y menos experiencia. Y él dedicarse netamente a su trabajo de hacer marchar su negocio, o sea, comprar y vender, y a fin de mes hacer el análisis financiero. Con vender, no solamente la empresa va a progresar, necesita analizar los números. Eso vamos a ver durante el curso, que muchas veces una empresa que tiene buenas ventas puede ir a la quiebra. ¿Qué ustedes se van a llevar de la consultoría? En primer lugar, el software financiero completo en Excel, que es el que va a facilitar el trabajo. En solo 15 minutos, entonces, se va a registrar las entradas y salidas. Y la herramienta automáticamente nos lanza ya el flujo de caja. Aquí es importante mencionar que este flujo de caja el flujo de caja estructurado se obtiene
primeramente trabajando con el plan de cuenta, porque el punto de partida del plan de cuenta, habíamos dicho que debemos dedicar 15 minutos una vez, solamente una vez en la vida, ¿verdad? A elaborar el plan de cuenta. Después algunos ajustes, si se requiere, ¿verdad? Pero solamente una vez ajustamos el plan de cuenta y a partir de ahí ya obtenemos la estructura perfecta del flujo de caja. Los que asistieron a seminarios anteriores habrán podido ver que es una estructura perfecta de flujo de caja. O sea, tener en primer lugar los ingresos, le sacamos los gastos variables, que resulta lo que se llama margen de contribución. A eso le quitamos los gastos fijos y ya tenemos la primera información importante, que es el margen, la ganancia operacional antes de inversiones. Hacemos las inversiones y tenemos la información más relevante, que es la ganancia operacional. Eso en el curso, o sea, en la consultoría y en los materiales que se le va a entregar, se repite varias veces, ya que es la parte central, o sea, tener un flujo de caja perfecto. Eso es el punto central. ¿Qué más se van a llevar? Además de eso, van a van a poder incorporarse a la plataforma del curso taller online de finanzas para pequeñas empresas. Aquí van a encontrar que existen 12 capítulos referentes a finanzas de pequeñas empresas con sus respectivos PDF de las presentaciones y más de 10 planillas individuales en Excel, como sería el caso, por ejemplo, para obtener el punto de equilibrio en dinero, lo que se llama metas de ventas, o que sería un punto de equilibrio ya fijado un porcentaje de ganancia. Además de eso, el apunte de gestión financiera. Esto es para tener completo prácticamente, ya no falta nada. Esto tiene un costo enorme. Este curso online de finanzas para pequeñas empresas nosotros vendemos por 800.000 guaraníes. El software, nosotros adquirimos eso, ¿verdad? Y fácilmente sale 600.000 guaraníes por empresa. Lógicamente, este apunte que estamos acá, estamos prácticamente, es un complemento que tiene un valor incalculable. Todo eso está en español. Lógicamente, como mencionamos, la consultoría se destina a empresarios, emprendedores, a dueños de negocios, a consultores. Nosotros acá no destinamos eso para estudiantes. Si ustedes entran en esta consultoría y de repente quieren hacer un examen de finanzas, a lo mejor se van a aplazar. Porque aquí lo que damos es cosas que le interesa al pequeño empresario. O sea, la ganancia en dinero, que no tiene nada que ver con la ganancia contable que se enseña en la facultad. Y el margen de contribución que entregamos también es el margen de contribución del dinero. Entonces, le advierto que esto no le sirve para la universidad. La universidad es para tener un título y tener algunos conocimientos adicionales e ir a buscar trabajo en una gran empresa, que como sabemos, en la gran mayoría de los países son poquísimas. Bueno, ¿y a quién se destina? A cualquier empresa.
que tenga entrada y salida de dinero. Puede ser una empresa, arquitectos, diseñadores, consultores. Como nosotros somos consultores de pequeñas empresas, entonces tenemos ingresos y gastos. Nosotros podemos usar el software. Un comercio minoristas que compran y venden, ya sea en efectivo o con tarjetas de crédito y débito. O sea, cualquier tipo de empresa. En el caso del Brasil, nuestro aliado, ¿verdad? Ellos tienen más de 4.000 consultorías ya realizadas. Y realizaron consultorías en diferentes empresas. Y no encontraron ninguna empresa donde no se pueda aplicar esto. Imagínense. En todas las empresas. Porque ya todas las empresas que tengan entrada y salida de dinero, entonces a eso se le puede aplicar. Aquí la pregunta es, ¿tengo soporte en caso de duda? No solamente tiene soporte, sino tiene un consultor a su lado, a su disposición, donde puede consultar a través de email, WhatsApp, inclusive son las dudas. Algunas cosas que lógicamente podemos hacerlo a través de Zoom, para poder darle por ejemplo, una explicación mayor, o directamente por WhatsApp, y su video, ¿verdad? Podemos solucionar. Si no podemos, pasamos al Zoom. Y eso es muy fácil. Nosotros tenemos Zoom y le establecemos, como un acuerdo, ponemos una hora, 14 horas de tal día. Llegado a 14 horas, entonces se abre y nos ve así como estamos ahora. Yo estoy hablando ahora esto en vivo. Esto estoy dando en vivo, así como es. Eso es Zoom. Yo le veo a usted y ustedes me ven a mí. Y ven también los materiales. Esto es vivo, eso es Zoom vivo. Y así podemos aclarar algunas dudas que no se pueda darle solución por email, porque muchas veces el email también tiene su problema porque hay que escribir. WhatsApp también tiene su problema, pero con el video, la grabación del video, se acelera más. Pero le aclaro que muy pocas veces van a usar ustedes, porque prácticamente en la consultoría se llega a aclarar casi todas las dudas. Bueno, le aclaro que, para tener idea, ¿verdad? Muchas veces la duración de la consultoría. Esta consultoría tiene una duración de 6 meses, por más de que en un mes prácticamente ya se tiene el sistema, y durante 5 meses o 6 meses vamos analizando los números, o sea, el flujo de caja, y le vamos dando algunas planillas adicionales. En total 6 meses. Por eso también creemos razonable establecer una forma de pago también que puede ser 6 meses con cuotas mensuales. Y eso es lo que viene acá, ¿verdad? Consecuentemente, invertimos lo mínimo posible. Esa inversión que se hace muchas veces no representa ni el 30% de lo que uno puede gastar en una consultoría financiera tradicional, ofrecido cara a cara. Y el resultado final de la consultoría que hacemos muchas veces es mejor, inclusive, a una consultoría financiera tradicional, porque tenemos la ventaja de que ustedes pueden se les graba lo que tienen que hacer, aclaran las dudas, y si tienen algunas cuestiones vuelven a escuchar. Muchas veces eso no se puede hacer con el consultor. El consultor se hace presente, y si quedamos con alguna duda ya, eso
eso ya es muy difícil darle una solución. Bueno, lo único que les pido ahora es que, ya que estamos llegando ya a fin de año, la idea es que ustedes comiencen a usar, a poner en marcha eso, ya los primeros días de diciembre o el próximo año. Entonces, por favor, envíen su email para poder conocer el monto de la inversión y cómo pagamos. Entonces, lo que tengo ya claro es la forma de pago, que es 6 meses, 6 veces, 6 cuotas. Se entrega la primera cuota y en la segunda cuota ustedes ya reciben el software, porque ahí ya elaboramos el plan de cuenta, y el plan de cuenta ya se hace en el software. En la tercera semana ya se comienza a registrar las entradas y salidas, que ya podemos obtener el flujo de caja de lo que entró y salió. Bueno, y la forma de pago entonces se le informa por email, remitiendo el email a esta dirección, inscripciones@bestpractices.com.pi. Gracias, señores.